Y nos quedan, tengo que aceptar aquí, nos quedan algunos temas como los dones, nos quedan temas como la llenura del Espíritu Santo, llenura y bautismo del Espíritu Santo. Así que nos queda todavía y estoy muy honrada de poder hacer esta enseñanza porque aprendo yo primero, uno nunca deja de aprender y al momento de estudiar uno va aprendiendo nuevas cosas, ¿cierto? Que no sabía antes, entonces me siento muy bendecida de poder dar esta enseñanza. Que Dios me guíe, el Espíritu Santo me guíe. Aquí voy a presentar. Ya. No sé si se logra ver. Sí, Ahora bien, amén, amén, sí se ve bien. Ya. Bueno, este sería el estudio bíblico número 3, guía del Espíritu Santo. Es un maravilloso tema, ¿cierto? Bueno, el objetivo de hoy día es poder reconocer que el Espíritu Santo nos guía y el texto Romanos 8:14. Reconocer que el Espíritu Santo nos guía. Ese es el tema de hoy día. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, los hijos de Dios, o nosotros quienes hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, que Él ha venido a morar a nuestro corazón, a nuestro templo que Él diseñó, y somos privilegiados de poder tener esta oportunidad, de poder saber que Dios nos guía, que el Espíritu Santo nos guía. Por eso es maravilloso. No sé, me estoy tratando de abrir por completo la diapositiva, pero no se me abre, algo pasó. Me costó mucho descargarla, por eso no, es que está en PDF, pero algo pasó cuando la descargué de Canva, algo pasó. Eh, Vamos, ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Ustedes saben que siempre en este estudio hay preguntas y a lo mejor en preguntas que ustedes me van a decir, hoy, pero son tan evidentes. Pero es importante que reafirmemos eso en nuestro corazón también y ustedes puedan responder. Tres hermanos puedan decir, activan su micrófono y dicen, ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Me puedan responder esta pregunta, que es parte del estudio. Las preguntas van a ser después, en la otra clase. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu amén. Santo? Amén, hermana Nélida. Bueno, los que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, el día del bautismo recibimos al Espíritu Santo y somos Amén. guiados por Él. Amén. Amén. Los que hemos conocido al Señor, los que nos hemos arrepentido a través del Señor Jesucristo, Él nos perdonó, ¿cierto? Y Dios vino a vivir a nuestro corazón. Nosotros, entonces, los hijos de Dios, ¿alguien más tiene otra respuesta o quiere decir nosotros reafirmar esto? ¿Lo puede hacer para que sean tres? ¿O un amén? Amén. Amén. Gracias. Gracias, mis hermanos. Claramente, ¿cierto? Mi hermana Cindy y varias hermanas ahí pudieron responder quiénes son guiados por el Espíritu Santo y todos sabemos y tenemos la claridad y lo podemos reafirmar en nuestro corazón que Dios nos da este privilegio a través de su Espíritu que podamos ser guiados, guiados en nuestra vida de cristiano
guiados en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Que vamos creciendo día a día y guiados para tomar decisiones conforme a su voluntad. Entonces, pienso que es un privilegio muy, muy grande de parte del Señor. Aquí un hombre que vivió y fue guiado por el Espíritu Santo, un pastor, un predicador bien conocido, y quise rescatar esta frase que tenía mucha relación con lo que íbamos a estudiar, que es David Wilkerson, que si vivimos por el Espíritu, eso es del Señor, ¿cierto? En Gálatas, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. En esta simple instrucción, David Wilkerson dice, el apóstol Pablo no está diciendo en términos sencillos, si el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti, dale control total de tu vida. Todos debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Lo dijo este hermano, este pastor, que ya partió a la presencia del Señor, y partimos nuestro estudio. Entonces, aquí tenemos una respuesta que el Señor nos da a través de su palabra, ¿cierto? Que está en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, aquí la palabra nos reafirma, ¿cierto? Lo que ustedes dijeron. Está claramente en su palabra. Y aquí nos dice también el Señor en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí claramente hay una guía, ¿cierto? Ahí claramente nos dice la palabra que Él os guiará a toda verdad cuando venga el Espíritu de verdad. Que el mismo Espíritu de verdad, que el maravilloso Espíritu Santo pueda estar revelando esta verdad tan importante a nosotros, a nuestro espíritu. Eh, y además dice, nos hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, nos va a guiar por la vida espiritual, claramente. Em, y aquí tenemos la palabra guiará, que viene del griego, donde la sacamos del contexto de Juan 16, guiará, que es lo bueno, la armonía y el orden. Eso significa, ese es el significado en griego que tiene esta palabra. Eh, Dios siempre nos va a guiar a través de su espíritu, nos conducirá. Él siempre nos va a guiar a lo bueno. Él siempre nos va a guiar hacia la armonía. Jamás el Espíritu Santo nos va a conducir al desorden, porque es un Dios de orden. Jamás el Espíritu Santo nos va a desviar de la palabra de Dios, palabra que fue inspirada por él mismo, lo sabemos, ¿cierto? Así que cuando nosotros nos preguntamos, ¿cierto? O tengamos dudas en diferentes situaciones de nuestra vida y le preguntamos al Señor, siempre vamos a tener claro que Él nos va a guiar a lo bueno, a la armonía y al orden, según esta palabra del griego. Entonces, es importante saber que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, compartió muchas verdades acerca del reino de Dios. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos que enviaría a uno que enseñaría y los guiaría a todos, a nosotros, a quienes creyeron en él. Y la promesa de Jesús se cumplió en menos de 2 semanas después que fue su ascensión. Y cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los creyentes en Pentecostés, eh, vino con poder, ¿cierto? En ese momento eh, nos transformó perdón, en una persona completamente distinta, renovada, nueva, ¿cierto? Ahora una persona cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo se convierte
en una parte, en una persona permanente en Él. Lo vimos la semana pasada, lo vimos a través de que somos templo del Espíritu Santo y Él vive en forma permanente en nosotros, una morada permanente. Y gracias a eso recibimos la guía, gracias a esa maravilloso sacrificio que el Señor hizo en el madero de la cruz, esa promesa que cumplió, ¿cierto? Y que nos envió al Espíritu Santo y ahora no tan solo va a vivir en nosotros, sino que nos va a guiar. Qué importante, ¿eh? Tener a alguien que nos guíe, tener a alguien que nos avise, tener a alguien que nos hable, tener a alguien que nos enseñe, tener a alguien que nos exhorte, que nos redarguya, tener a alguien que esté siempre ahí advirtiéndonos cuando estamos desviándonos del Señor, tener a alguien que nos está guiando con la verdad, ¿cierto? Qué importante, hermano, qué importante, qué privilegio tenemos, hermano. Y aquí dice, ¿cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo creen ustedes que se puede reconocer la guía del Espíritu Santo? Quien me pueda responder, una hermana pueda activar el micrófono o hermano y pueda decir que cómo podemos reconocer la guía del Espíritu. Si alguien quiere responder. Cuando Hermana estamos María Eugenia, su palabra ¿Sí? dice que lo llevará a toda verdad y justicia. El Espíritu Amén, Santo mismo habla por nosotros. amén. Por su palabra, ¿cierto? Amén por su Ahí palabra. lo dijo nuestra hermana Carmen, parece que era, ¿o no? Y amén Amén. por su palabra. Sí, por su palabra. Muy bien, mi hermana. Por su palabra podemos reconocer la guía del Espíritu Y amén. en nuestra ruta, claramente, ¿cierto? ¿Alguien más me pudiera decir cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? cuando nos redarguye, hermana, cuando Ya, reconocemos, por ejemplo, miento, sí. el Espíritu Santo que habita en mi corazón me dice, estás mal toda la mañana, todo el día, hasta que yo llego arrodilladita, pido perdón al Señor, después corrijo la falta, ya sea la persona o el lugar donde lo haya efectuado. Ujú. Hago la tarea completa, porque si no, no estoy bien ante el Señor. Sí, mi hermana, bien, correcto lo que dijo, ¿cierto? Porque la palabra nos confronta, ¿cierto? La palabra nos hace que nosotros nos arrepintamos y estemos El Espíritu Santo redarguye. muy bien. Sí, pastor, muy bien. Nos redarguye. Qué importante, ¿cierto? A través de su palabra, ¿cierto? Nos redarguye. Nos dice que la palabra es como un espejo, nos podemos ver nuestras propias limitaciones de cómo estamos. Entonces, según lo que ustedes contestaron, es a través de su palabra, ¿cierto? Que podemos reconocer la guía del Espíritu. ¿Cómo podemos discernir, dice, entre nuestros propios pensamientos y su guía? ¿Será mis pensamientos o será algo que Dios me está diciendo? ¿Cómo se puede discernir? El discernimiento tiene que ser espiritual, hermana, a mi manera de entender. ¿Ya? Gracias, mi hermana Marcela. Discernimiento se puede discernir espiritualmente. Sí, tenemos claro que obviamente tenemos que tener al Espíritu de Dios, ¿cierto? Parecernos a Cristo, estar en consagración para poder tener este discernimiento, porque muchas veces tenemos pensamientos, ¿cierto? Y no son de Dios. ¿Y cuál es nuestra alarma ahí? Va a ser, hermano Jorge, ¿iba a decir algo? Va a ser su palabra, ¿cierto? Nuestra guía.
Amén, gracias. Gracias, mi hermano Jorge. Y también podemos nosotros reconocer la guía del Espíritu Santo, podemos discernir en nuestros propios pensamientos y su guía a través de nuestra propia conciencia. ¿Cómo sabemos que nos está guiando el Espíritu Santo? Cuando nosotros estamos con una conciencia abierta, espiritual, estamos con la palabra morando en abundancia en nosotros, ¿cierto? Y podemos entender que no hemos dejado someter completamente a la voluntad y saber cuándo, hoy tengo la conexión inestable, no sé si me escuchan, me voy a desconectar. Aquí se escucha clarito. ¿Escucha bien? Ah, ya, gracias mi hermano. Y aquí en Romanos 9:1, verdad os digo en Cristo, no miento y mi espíritu, perdón, y mi conciencia me da testimonio en el espíritu. Verdad os digo, no miento, porque ahí está la conciencia, ¿cierto? Abierta, la conciencia del Señor abierta para poder discernir cuándo son nuestros propios pensamientos o cuándo es el pensamiento del Señor, que está completamente alineado a la palabra del Señor. Dice después de todo el Espíritu Santo nos guía a través de de nuestra propia conciencia. Y otras maneras apacibles y sutiles que aparecen en la escritura, como visión, como sueños, ¿cierto? Son maneras que el Espíritu Santo nos habla, nos guía, ¿cierto? Y tiene esa forma de poder irnos guiando en nuestra vida cristiana. Dice, a través de su palabra. Ya vimos que a través de nuestra propia conciencia y a través de su palabra. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos clarito, ¿cierto?, que esta palabra es la palabra, también dice profética más segura, ¿cierto?, que es la palabra del Señor, que es una palabra inspirada por el Espíritu de Dios para enseñar, para redarguir y para corregirnos, para guiarnos, ¿cierto?, por ese camino que tenemos que andar, para instruirnos en justicia. Tal como decía nuestra hermana Marcela, cometí un error, miento, y ¿qué sucede ahí inmediatamente? Como tenemos el Espíritu del Señor, Él nos amonesta, podríamos decir, en nuestro corazón, se entristece, algo está pasando, y nos hace tener una actitud de arrepentimiento ante su presencia y podemos ir, podemos limpiarnos, ¿cierto? A través de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo, ¿cierto? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos una espada, una palabra, ¿cierto? Que nos está guiando. Y a través de su palabra, porque es una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo. Estar concientizado, familiarizado, em, estudiando la palabra, haciendo la palabra, ¿cierto? Familiarizado completamente, la palabra se convierte en nosotros en una fuente principal de sabiduría y nos dice acerca de cómo debemos vivir los creyentes y cómo debemos escudriñar la escritura y meditar en ella. Dice también que la podemos utilizar para hablarnos, nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida y además traerá escrituras específicas a nuestra mente en momentos en que más la necesitemos. Siempre está la palabra ahí del Señor guiándonos, ¿cierto? Porque ese es el tema, Él nos guía, nos dice cómo tenemos que actuar, nos dice qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, nos dice que tenemos que dar frutos, ¿cierto? Nos dice que tenemos que ser obedientes, nos dice que tenemos que estudiar, tenemos que orar,
tenemos que ayunar, tenemos que consagrarnos al Señor. Entonces nos da la guía perfecta a través de su Espíritu, porque el Espíritu nos convence a nosotros. Nos convence que tenemos que hacer todo eso porque es un mandato del Señor en obediencia. Y a través de su palabra también aparecen cómo el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo, ¿cierto? Porque en su momento el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo iba atravesando Frigia y la provincia de Galacia y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos cómo lo guió, o sea, le prohibió. No puedes ir. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Qué guía más maravillosa? Yo creo que el Espíritu Santo habló a su conciencia, ¿cierto? Y claramente no podemos ir allá. Pero pasó algo y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón, una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Claramente no le permitió ir a Asia, no le permitió ir a Misia. Intentaron ir a Bitinia y no se los permitió, porque el Espíritu Santo, el Señor mismo, lo estaba guiando y lo estaba mandando ¿a dónde? A que pasara a Macedonia. Y ahí tenía que hablar de la palabra, y ahí tenía que anunciar el Evangelio. Y si nosotros vemos, bueno, era Asia, pero Macedonia, Europa. Y el Señor tenía intenciones y la alianza para ellos para que predicaran el Evangelio en Europa. Y vemos cómo claramente aquí, a través que el Señor les prohíbe, les habla su espíritu, y no les permite nuevamente, y después les da una visión, o sea, qué manera de guía que tiene el Señor para sus siervos, ¿cierto? Entonces, es de mucha bendición saber y entender que Dios nos da estas formas, ¿cierto? De hablar, estas formas de comunicarnos con Él y estas formas que Él tiene de guiarnos. Por eso es importante que podamos entender que Él en estos tiempos también hace lo mismo con nosotros, que no tan solo en el tiempo de los apóstoles, ¿cierto? No tan solo del apóstol, de los discípulos, eh, se revelaba de esa forma, sino que todavía lo hace con sus hijos, quienes son guiados por Dios, ¿cierto? Los hijos de Dios. Entonces, vamos a saber y entender que es para nosotros también lo que nos muestra su palabra y también lo que nos dice la Escritura, porque también dice que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu y muchos les iba a dar a los ancianos sueños, a los siervos y siervas iban a profetizar, ¿cierto? A los jóvenes le iban a dar visión, manera que Dios tiene de guiarnos, de advertirnos también. ¿Cuántas veces Dios nos ha advertido? ¿Cuántas veces Dios nos ha prohibido cosas también? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nuestro espíritu, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado un sueño, ¿cierto? También que nos habla el Señor a través de los sueños, pero ahí tenemos que estar en constante consagración para poder entender que es un sueño de Dios y que viene de Él, que está alineado a la Escritura. Yo voy a contar algo muy breve, no lo quería contar, pero lo voy a contar, que fue de mucha bendición. Hace unos años atrás, específicamente en el año 2017, sí, 2017,
estaba viviendo un proceso de depresión profunda, pero ahí dentro de la misericordia de Dios, Él nos habla, ¿cierto? Y a través de un sueño, el Señor me dijo, en ese sueño me mostró que un familiar, que era un tío, que tenía la figura paterna para nosotros también, había sido muy, muy especial en nuestras vidas. Yo lo veía en su cama muriéndose, pero lo veía en su cama que se estaba arrepintiendo. Su esposa, él no era cristiano, y su esposa había sido toda su vida cristiana, ella tenía 80 años, ya había partido a la presencia de Dios, y él tenía 76 años. Entonces, em, yo le hablo, él era de Santiago, yo le hablo a mi hermana que vivía allá y le digo que cómo está, porque yo quedé como angustiada de ver esa parte donde él estaba muriendo y no entendía realmente lo que estaba mostrando el Señor a través de ese sueño. Y me dijo, no, mi hermana me dijo, no, él está bien, no tiene ningún problema, está súper sano, quédate tranquila, me dijo, está súper bien. Pasaron 6 meses y él enferma de un cáncer muy complicado, un cáncer al esófago. Y yo ahí entendí que Dios algo estaba mostrando, que él iba a ser para el reino de Dios, que yo tenía que predicarle la palabra, que tenía que seguirlo como fuera y predicar la palabra para que él pudiera reconocer al Señor. Él se empezó a deteriorar, vino varias veces acá a nuestra casa y en su momento yo le insistía a él con la palabra, yo le decía, tío, se tiene que arrepentir, porque él igual había llevado una vida no conforme a la palabra. Se tiene que arrepentir y me dice, yo no me tengo que arrepentir de nada porque yo no he robado y no he matado a nadie. Sí, pero es necesario, le digo yo, que hay cosas que tenemos que presentarnos bien delante del Señor. El día de mañana usted puede partir. ¿Y cómo se va a presentar delante del Señor? Se tiene que arrepentir. No, fueron como 3 veces que él vino a mi casa y nunca me dejó que yo le siguiera predicando. Estaba con un enojo, apenas podía hablar por el cáncer al esófago. Luego se fue y yo le dije a mi hermana Lidia, es mi hermana de carne y en Cristo, que ayunáramos. Ayunemos, le dije yo, porque yo sé que aquí hay un propósito de Dios. Ayunamos 3 días y él me manda a llamar y me dice que él se va a morir y que necesita que yo vaya para allá. Pero nosotros ya habíamos ayunado 3 días. Partimos, iba a empezar la pandemia en ese tiempo y fuimos con riesgo, con todo que no se podía ir y fuimos, guiados por Dios. Llegamos a su casa y le hablamos de la palabra y él se quebrantó completamente y recibió al Señor, aceptó al Señor y dijo, yo le hablé del ladrón que se arrepintió en... Ay, me emocioné, del ladrón que se arrepintió en el último momento y que el Señor lo iba a recibir en su reino. Y él me dijo, yo soy ese ladrón. Y ahí vino una presencia del Espíritu de Dios y yo digo, gracias Señor, porque tú tenías un plan. Gracias porque tú nos puedes hablar. Gracias porque tú nos guías para aquellos también que deben ser salvos, Señor. Gracias para predicar la palabra. La gloria para el Señor porque Él tiene el poder, Él tiene el diseño, ¿cierto? Y es perfecto en los que no. Hoy estoy emocionada. Lo que nos va diciendo a través de su palabra. Por eso, mis hermanos, es importante, ¿cierto? Muy importante la revelación que Dios nos da, ¿cierto? De su palabra, cómo nos va guiando, cómo a mí me fue guiando para que Él me dijo cosas muy pesadas, pero yo seguí porque yo tenía el sueño. Y yo decía, ese sueño no es porque sí, ese sueño es porque Dios va a hacer algo con él. Y al final lo hizo. Y entonces, una experiencia mía, claramente, pero que Dios también le dice que nos daría sueño, ¿cierto? Cuando en el último tiempo, que nos habla a través de los sueños. Entonces,
podemos agradecer esta presencia maravillosa del Señor que está aquí, que yo estoy súper con un calor y muy emocionada, que Él está en medio de nosotros, nos está guiando, nos está redarguyendo, nos está diciendo, me tienes que obedecer, nos está diciendo, tienes que caminar en santidad, en su palabra, nos está diciendo, tienes que consagrarte, nos está diciendo siempre, en todo momento, a través de su palabra, en nuestros propios pensamientos, porque cuando Dios nos habla es un pensamiento fuerte, a nuestra conciencia, muy fuerte, ¿cierto? Y a través de esa guía que Él nos hace, Dios nos revela, ¿cierto? Su voluntad. Y en 1 Corintios 2:11 nos dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Claramente los que son de la carne no pueden entender las cosas espirituales, ¿cierto? Y Él nos enseña, dice que el Espíritu nos enseña, nos revela al Señor, en nuestra vida nos revela la voluntad del Señor en nuestras vidas. Por eso, ¿cómo no estar agradecido de Dios, cierto? De todo lo que nos da. Él tiene muchas funciones, no solo reparte dones espirituales de acuerdo a su voluntad, sino que también nos consuela, nos enseña, nos revela el Señor y permanece en nosotros en un sello de promesa en nuestros corazones hasta el día que Jesús regrese. El Espíritu Santo asume el papel de guía, de consejero, guiándonos por el camino que debemos andar y revelándonos la verdad del Señor, revelándonos para glorificar a Cristo en nuestras acciones, lo que hagamos, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros entendamos que la guía del Espíritu Santo también es para nosotros, para que podamos ser conscientes de la voluntad del Señor. Si Él está ahí, está con un pensamiento fuerte de la palabra, porque nada es de lo que Dios nos puede revelar, de lo que el Espíritu Santo nos puede revelar, nada es que no esté alineado con la palabra del Señor. Y también a través, nos revela la voluntad de Dios, pero también nosotros tenemos que estar conscientes de este gran privilegio que tenemos, ¿cierto? De este maravilloso privilegio que Dios, debemos plasmar el carácter de Dios en nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí tenemos que tener sumisión completa, ¿cierto? Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, debemos dejarnos guiar por Él. No hay otra forma. Debemos plasmar el carácter de Cristo en nosotros. Debemos estar completamente rendidos a Él para que Él nos pueda guiar, porque también hay una actitud de humildad, de que necesitamos y reconocemos que nosotros no somos capaces, ¿cierto? Por nuestros propios méritos, sino que es por los méritos de Cristo, por los méritos del maravilloso Espíritu Santo, de a través de su guía, del fruto, sí, ¿cierto, mis hermanos? Si andamos en el Espíritu, continuaremos viviendo en estas cualidades que crezcan y maduren en nosotros y también llegarán a ser evidentes en los demás. Los demás van a notar lo distinto, los demás van a notar que Dios está en mí, los demás van a notar mi actitud, como yo, ni siquiera yo con hablar, dice nuestro pastor Elías,
¿Tengo que decir que soy cristiana? No tengo que decir que soy cristiana. Ellos van a notar que yo llevo algo distinto por mis actitudes, por mis hechos, por mi testimonio. Eso es importante. Entonces, nosotros para recibir toda esta guía, ¿cierto?, del Señor, hay algo que debemos hacer, algo muy importante que debemos hacer para que vayamos concluyendo. Que tenemos elección, hermano. Dios nos da elección de aceptar o no la guía del Espíritu Santo. Sí, porque si yo no me consagro, si yo no busco, si yo no leo la escritura, si yo no ayuno, si no tengo una vida de oración, estoy diciendo, no necesito que tú me guíes. Entonces tenemos la elección de aceptar o no la guía del Espíritu Santo. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, pero no la seguimos, estamos resistiendo a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Estamos resistiendo a la obra del Espíritu. En Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incursisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y en Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Tenemos opción de ser guiados o no ser guiados, porque si llevamos una vida de pecado, ¿cierto? Una vida que no está conforme al Señor y que no tenemos la disposición para buscar y para ser guiados por el Señor, le estamos diciendo que no quiero su guía. Al tener el deseo de seguir nuestro propio corazón, porque dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y al tener ese deseo, busca un camino propio. Y eso va a contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a conducir al pecado. Y si no nos dejamos, ¿cierto?, guiar por Él, posiblemente podamos caer en pecado. El pecado habitual nos hará pasar por alto lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de la palabra de Dios, porque el corazón se endurece. Pero dice el Señor que Él iba a cambiar nuestros corazones de piedra por corazón de carne. Entonces, pero ese corazón de carne eh, está constantemente alimentándose del Señor, de su palabra, ¿cierto? Estar en sintonía con la voluntad de Dios, apartando y confesando el pecado, y que la oración y el estudio de la palabra sean un hábito que nos permitan reconocer y seguir la guía del Espíritu Santo. Porque si no tenemos la palabra, ¿de qué se va a valer el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros? Si no entendemos, si no tenemos la palabra, si no estudiamos la palabra, ¿de qué se va a valer el Espíritu? Por eso, mis hermanos, hasta aquí el estudio bíblico. No seamos duros, ¿cierto?, de cerviz, no resistamos al Espíritu Santo y no apaguéis el Espíritu. No contristéis al Espíritu del Señor, porque Él está ahí para guiarnos siempre. Siempre, en todo momento, y en las cosas menos pensadas. Señor, a lo mejor uno pide por enfermedad, pide por renovación espiritual, pero en las cosas que hasta los más mínimos detalles, Él está ahí para guiarnos, en cosas de dinero, en la buena administración de nuestros bienes, de las cosas que el Señor nos da, el dinero que Dios nos provee. Él está ahí para guiarnos y decirnos cómo debemos hacer las cosas, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, hasta aquí el estudio, que el Señor les bendiga. Creo que no me pasé los tiempos. Oh, estoy casi justa. Es un estudio que el Señor puso obviamente en el corazón a través de su espíritu y que pudiéramos entender este maravilloso privilegio que tenemos, que Él nos guía, pero nosotros tenemos que dar un paso para esa guía, ¿cierto? No es tan simple la cosa, que yo voy a escuchar al Señor, pero no tengo una vida consagrada a Dios. No, no es así.
Hay que tener una vida consagrada a Dios para que Él nos hable, para que Él nos revele, dice a través del rema de su palabra, nos revele su palabra, porque yo puedo escuchar la palabra y no pasa nada en mi corazón, porque yo no estoy dispuesto, porque no quiero recibir. Eso, mis hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo grande para ustedes. Cualquier duda, dicen que la tienen que escribir en el chat.